Good morning to you. Good morning to you. This will be a very special day. Continuamos con nuestro panel legal, amigos, y estaba hablando con el licenciado Víctor Vázquez aquí, que fue presidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra en un momento dado, y miembro de la misma. Quería preguntarle, licenciado, ¿se dan casos en que una persona ha sido convicta por un delito y lo sentencian a 20, 30 años, los años que sean, pero esa persona había demostrado antes de esa situación, un delito grave obviamente, una conducta perfecta? Hubo en un momento en su vida que surgió una situación y perdió la cabeza, como decimos, y cometió el delito. Puede haber matado a alguien, algo bien grave. Yo creo que más grave que eso es difícil, ¿verdad? Bueno, una violación. Y esta persona pues ha ingresado en la cárcel a cumplir sus 30 años, 40, los que le hayan dado. Y en un momento dado, cuando cualifica para libertad bajo palabra, viene ante la comisión. Obviamente se va a tomar en consideración cuál fue el delito, cuál ha sido su comportamiento en la cárcel. Así es. Pero se toma en consideración el pasado de esa persona antes de cometer ese delito. Se toma todo en consideración básicamente porque lo que queremos ver es la trayectoria de la persona. Obviamente se va a dar también énfasis, se ve el pasado, también se va a dar énfasis en el proceso de rehabilitativo que tuvo. Se ha tenido la oportunidad de tomar cursos, por ejemplo, si los tuvo, porque muchas personas en la cárcel a veces no tienen la oportunidad de tomar ciertos cursos, pero si tuvo la oportunidad de echar para adelante, como se dice, y la aprovechó, las posibilidades de que salga son más. Claro, cuando son delitos así tan grandes como asesinato que usted mencionó hace unos minutos o violación, pues se toma con mucho cuidado la decisión, porque la sabiduría nos dice que muchas de estas personas vuelven a cometer los mismos delitos, reinciden, especialmente en los casos de violación. Lo que pasa es que es una cuestión de salud mental. O sea, la gente tiene que entender que casi siempre, ¿verdad? Yo creo que el 100% de los casos de este tipo de conducta, de pedofilia, de conducta sexual desordenada, refiérase a violaciones, a un acto de violación, pues casi siempre hay un elemento de salud mental envuelto. Y el sistema, pues, es bien difícil porque hay una rehabilitación, pero no es total. Esa persona tiene que seguir cogiendo tratamiento. Yo entiendo, o sea, que esto debería, aunque yo sé que los obligan a continuar el tratamiento, pero que sea estricto porque salen a la calle y no sabemos con certeza qué pueda pasar. Ser humanos somos tan complicados y tan diversos que unos pueden haber sido rehabilitados como otros que no, y como dice el compañero, y hablando en la pausa, hay muchos que no, pues que los casos, la mayoría de los casos siempre reinciden en el delito. Lamentablemente. Tengo aquí también otro que me planteo. Cuando las agencias que tienen los foros estos administrativos, vamos al ejemplo DACO, yo creo que el Departamento del Trabajo también tiene una junta que toma decisiones sobre casos que tú le llevas. Si una vez esas personas toman una decisión, esa agencia, ese foro administrativo, toma una decisión sobre tu caso, ahí murió tu caso. Si lo perdiste, pues no tienes alternativa ninguna ante ti de hacer nada. Ya perdí en DACO falló en contra mía, pues me tengo que ir para casa, aunque yo entiendo y sigo entendiendo que tengo la razón. Lo que pasa es que existe una ley que se llama la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Esa ley tiene 3 elementos. Tiene el Estado le ha dado a las agencias, algunas de las agencias, no a todas, o no las cubre a todas, pero por ejemplo DACO le da el proceso de reglamentación. Ellos tienen la facultad para establecer sus propios reglamentos. Le da los poderes de investigación, y los poderes adjudicativos, que son lo que tú estás mencionando. En los casos de investigación, pues pueden levantar una investigación por su propia voluntad, con el fin de lo que la ley orgánica dice, y en los casos de la adjudicación, que es lo que vamos a entrar y es la pregunta que viene, que ha traído aquí a colación, es que, por ejemplo, un caso termina, pero o sea, hay una cuestión de jurisdicción primaria que se da porque la agencia tiene una especialidad para atender esos casos. Entonces, el caso se resuelve en la agencia a nivel administrativo conforme a esta ley,
pero la ley provee unos mecanismos de revisión. Cuando la persona no está de acuerdo con la decisión, pues creo que son 20 días después de la resolución, para que ellos puedan presentar una reconsideración a la misma agencia y posteriormente que la agencia pues vuelve y por ejemplo contesta no al lugar o no conforme a lo que la persona quiere, pues entonces está el tribunal de primera instancia que entraría a revisarlo. Y por ahí consecuentemente con los asuntos apelativos como el tribunal apelativo y en el caso del Supremo. Pero siempre la agencia, como se le ha dado ese poder adjudicativo, va a entrar a resolver conforme su expertise, porque los tribunales, por eso es que se crea la ley de procedimiento administrativo uniforme, para quitarle esta carga a los tribunales, porque si DACO habla de asuntos del consumidor, ellos tienen sus leyes sobre asuntos del consumidor, y si hay querella sobre eso, pues ellos atienden su situación. Pero si la querella, como dice, muere ahí, no muere ahí, hay unos mecanismos de revisión, lo único que hay que estar pendiente a los términos. La misma resolución trae al final los términos y el derecho que tiene la persona, y estas agencias, yo entiendo que el derecho administrativo en ese sentido es una maravilla, porque te da ese poder de ir a revisar. O sea, no es que te quedes atado a lo que la decisión tomó. Hay agencias que lo mismo pueden otorgar daño, hay agencias que no. Así que no muere ahí, puede continuar en una revisión. O sea, que no es el fin del camino, No es el fin. la determinación de la agencia en su foro administrativo. Correcto. En algunas instancias, dependiendo de la agencia que sea, pues puede ir al Tribunal Superior, puede ir al apelativo directamente. En otras, como la Comisión Industrial, cuando se toma una decisión, pues ya tienes que ir al Tribunal Supremo. En un momento dado, a la Comisión Industrial le quitaron la fase de ir al Tribunal Supremo y exigieron que fuera, por ejemplo, al Tribunal de Apelaciones antes. Luego cambiaron la ley nuevamente para que fuera el Tribunal Supremo el que revisara las decisiones de la Comisión Industrial de Puerto Rico. ¿Y por qué obvian el apelativo cargando de más trabajo al Supremo? Simplemente por el hecho de que se le dio, por ejemplo, a la Comisión Industrial, por el expertise que tenía, pues se le consideraba que era como una especie de tribunal. Bueno, lo que pasa porque es que son miembros asociados y tiene su presidente también. Básicamente es un tribunal administrativo y por años pues se respetó las decisiones que tomaba porque es un tribunal especializado. Sí, pero lo que yo visualizo es que se establece un sistema o un procedimiento distinto al establecido común, ¿verdad? Vamos a primera instancia, vamos a apelativo, vamos a Supremo. Brincarme directo de ese foro al Supremo. Generalmente cuando pasan, en estos casos administrativos, generalmente pasan al apelativo directamente. Lo que ocurre también excepto es que la Comisión Industrial, que entonces ahí la ley ha sido cambiada varias veces, pero por muchos años era el Tribunal Supremo, después fue cambiada al apelativo y después volvió al Supremo. Y aquí estas revisiones hay que dejar claro que siendo la agencia la que tiene el expertise, se pasa la prueba de la agencia y lo único que hace es la revisión. Por ejemplo, en el caso de los tribunales es ir sobre lo que está en el expediente. O sea, aquí no es que tú vas a argumentar prueba adicional en los foros posteriores. O sea, aquí teniendo esa deferencia a la ley orgánica en su especialidad conjunto a la ley de la PAU, lo que nosotros le llamamos la PAU, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, es concentrado específicamente en lo que dice el expediente y la prueba que está. La revisión va a estar sobre eso, conforme a derecho. Hay situaciones que llegan al apelativo y llegan a nivel de Tribunal Supremo porque son cuestionamientos de la reglamentación y la ley. ¿Por qué? Porque como se le ha dado un poder de reglamentar, pues entonces ahí el Tribunal Supremo, el Tribunal Apelativo y el Tribunal Supremo tienen la facultad de revisar las leyes como tal. Todos los tribunales interpretan las leyes, pero a nivel de instancia, cuando la resolución no está conforme, pues va a la revisión dentro de las facultades del expediente. Pero en el caso de que es un asunto de dogma de la ley, pues entonces ahí el Tribunal Apelativo y Supremo es que entra en esas consideraciones bajo un cerciorario o lo que sea. Corríjanme, tú tienes un caso en primera instancia, vas a argumentar al apelativo, tú no puedes llevar prueba nueva al apelativo, tú tienes que llevar exactamente lo mismo que se estaba discutiendo bajo los mismos parámetros de la primera instancia. Bueno, lo que pasa es que a nivel judicial es una cosa, a nivel administrativo es otra. En el caso a nivel apelativo, pues
Si hay prueba que se presenta dentro del caso, hay que ver en qué etapa está el caso, porque puede ser una cuestión parcial como una cuestión por sentencia. Claro. Porque si es una cuestión parcial, pues van a entrar sobre los asuntos de la controversia que ha surgido, que puede ser una cuestión de derecho, estricta de derecho, que el tribunal va a resolver, pero no es que se va a presentar prueba adicional allá, porque si el caso vuelve al foro, casi siempre cuando lo devuelven del apelativo o del Supremo al tribunal de primera instancia, que es el que está hallando el caso, pues todavía se tiene que dilucidar más pruebas de efecto, si está en un descubrimiento de pruebas. Si está en esa etapa. Sí. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con ustedes en breve.